Buen día, hermano, hermana, Iglesia bendita del Dios Todopoderoso. Hoy en este día queremos ver lo que es el adulterio. Y bueno, hay una de las cosas que a mí me preocupa mucho porque veo que ahora ya esto es tan común, ¿sí? Ya es muy fácil que alguien estando casado, pues diga que tiene derecho a tener, además de la esposa, a otra mujer, la toma como novia, etcétera, ¿no? O sea, son cosas ya muy desordenadas, pero que son tan frecuentes que se van normalizando. Y nosotros no podemos olvidar que lo que dice Dios en su palabra, ¿sí? A mí me preocupa, y no en sí a mí, tiene que ser al Señor, que Él es el que está pendiente de su pueblo, de su iglesia, de cada hijo, ¿no? Que la gente estando en Cristo, ¿verdad? Pues crea que, bueno, pues si no me entiendo con fulanita, ¿verdad? Pues bueno, la puedo dejar, ¿no? O viceversa, que ella piense también lo mismo. Esto es muy triste, mis hermanos, mis hermanas, porque el matrimonio, hablando del adulterio referente o relacionado al matrimonio, pues es el diseño de Dios. Es diseño de Dios y cuando el ser humano lo toma en sus manos lo echa a perder, ¿sí? O sea, generalmente la gente se emociona y cree estar enamorada y cree realmente que ama, pero muchas veces no sabes ni qué es lo que quieres. La gente a veces porque le hablan bonito, ¿verdad? Y porque pues la persona tenga ciertas características físicas, que es lo que ahora se ha exaltado mucho, lo físico, ¿verdad? El cuerpo, la belleza, el dinero, ¿verdad? Las posesiones, ¿verdad? A ver cuánto tienes. O sea, es muy triste eso porque es un vivir en apariencia, es un vivir hacia el exterior, pero la verdadera vida está en el interior, tiene que emanar y tiene que fluir de nuestro corazón y en nuestro corazón está Cristo, ¿sí? Y tú crees que si tienes a Cristo en tu corazón eso no le entristece, que simplemente estando en Cristo, aunque seas soltera, pues que estés viendo, ¿verdad? A los varones o a las mujeres, ¿verdad? Eh, que el Señor no tiene para ti. El Señor tiene para ti un varón, el Señor tiene para ti una varona, ¿sí? Pero no quiere el Señor que entres, ¿verdad? Y que estés con una lupa buscando, ¿sí? Entonces, híjole, es muy tremendo esto. Esto del adulterio, hermano, hermana, tiene su origen en la eternidad. Quizá hoy no lo veamos, ¿verdad? Pero tiene su origen en la eternidad. Y dice, no sé si alcanzamos a leer ahí esto, ¿verdad? Que realmente, pues del corazón salen, ¿verdad? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Entonces, cuando una persona adultera, cuando hay adulterio es porque está en el corazón, ¿sí? Generalmente la gente dice, no, pues se fueron dando las cosas y pues igual que tú no impediste que se diera, ¿verdad? Podías haberlo impedido, ¿sí? Y eso es preocupante porque la gente en general, creyentes, incrédulos, se vive más en las emociones, ¿no? Eh, no, ¿cómo no respetar el que un varón o una mujer se ha casado? O cómo no tener el cuidado, ¿verdad? De si alguien se acerca a ti, ¿verdad? Tú le preguntes, ¿verdad? Pues si es casado, si no lo es. O sea, oye, tienes que preguntar, ¿sí? Eh, eh, no puede ser que te endulcen el oído y porque te endulzan el oído ya no preguntas. Te fuiste por la emoción, porque te habló bonito, porque te abrió la puerta, porque te invitó a algo, ¿sí? O sea, no, hermano, hermana, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que recordar que nosotros somos dignos por la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces,
El matrimonio, hermano, hermana, es del Señor, es un diseño de Dios. Y tristemente, ¿verdad? Las personas casadas que se divorcian se están alineando, pues obviamente, al que quebranta los diseños de Dios, que es Satanás. Entonces, sí es muy importante saber, conocer por la palabra, ¿verdad? El Señor nos tiene que hablar y nos tiene que revelar. Que cuando se hace eso, la gente se está alineando al enemigo porque es un quebrantador de diseños de Dios, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí en cuanto al adulterio. Dice que en el derecho civil el adulterio es una causa de divorcio y el adulterio se da cuando se mantiene relaciones maritales con una persona que es distinta a tu cónyuge. O sea, con tu cónyuge es con quien debes de tener las relaciones maritales. Cuando tú tienes una relación marital con una persona que no es tu cónyuge, estás adulterando, ¿sí? Hablando en el caso del matrimonio, ¿sí? Por supuesto, aquí la pregunta es, cuando tú ya lo hiciste, es la culminación de algo, de un proceso que sucedió, porque para eso tuvo que haber un contacto de ojos, ¿verdad? Un intercambio de palabra, algo que te dijo, algo que te agradó, ¿sí? Y bueno, finalmente la culminación pues es que tienes una relación marital con alguien que no es tu cónyuge. Entonces eso es causa de acuerdo al derecho civil de divorcio, ¿sí? Que te voy a decir que parece ser que en la actualidad, no sé, en todos los estados no es lo mismo, pero en la actualidad basta con que uno no quiera, ¿verdad? Yo ya no te quiero, pues te doy el divorcio o hago el trámite de divorcio y se da, ¿sí? Entonces es muy triste que lo que se dijeron en un pacto marital, pues ahora se quebrante, ¿sí? Ok, y fíjate bien que cuando alguien adultera, muchas veces, ¿verdad? Gente que ha mantenido adulterando, eh, pues por años, ¿verdad? Ha mantenido dos casas, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? La prueba más evidente, pues es que hay un hijo o hay varios hijos, ¿sí? Entonces, el adulterio constituye una violación a la fe del pacto conyugal, ¿sí? O sea, una persona que se casó, que formó un matrimonio, pues no lo hizo con alguien que le cae mal, no lo hizo con alguien por correspondencia, no lo hizo con alguien que nunca trató. O sea, una relación una relación en un matrimonio es porque tuvieron una relación de un noviazgo, tuvieron una relación para conocerse, y esa relación estuvo basada en la confianza, estuvo basada en el creer, estuvo basada en la fe y por supuesto, ¿verdad? Fíjate, si la palabra dice, la misma palabra dice que no es la fe sin el amor, siempre tiene que ir ligado, ¿verdad? La fe al amor. Bueno, pues también aquí en el caso de un matrimonio, te casaste porque le creíste, porque le tuviste fe, ¿verdad? Pero porque le amabas también, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que son principios. Uh-huh. Entonces, cuando se adultera, pues hay una violación a la fe del pacto conyugal, ¿sí? Y obviamente que ante los ojos de Dios el adulterio es pecado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque está quebrantando el diseño de Dios, ¿verdad? Porque está quebrantando, está rompiendo el pacto matrimonial, ¿sí? Que es una cosa santa, establecida por Dios, es un diseño de Dios, ¿sí? Entonces, de ahí, ¿verdad? Que se está atentando en contra del matrimonio, en contra del diseño de Dios y por lo tanto, hermano, hermana, estás ofendiendo a Dios, no estás honrando a Dios, lo estás deshonrando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él instituyó, porque Él estableció el diseño matrimonial, ¿sí? Entonces, es por eso. Fíjate bien que el adulterio se equipara, se semeja, se homologa al hurto, ¿sí? Por cuanto se roba al esposo o a la esposa, ¿sí?
se roba al esposo o la esposa de su legítimo cónyuge, ¿sí? Entonces se equipara al hurto, al robo, ¿sí? Entonces podemos ver ahí el caso, ustedes pueden leer segundo libro de Samuel 11 todo, pues para que te des cuenta cómo cuando el rey David, ¿verdad?, vio a Betsabé y le gustó, ¿sí? Y era esposa de Urías Eteo y no le interesó. Y entonces mandó por ella. Se la robó, hermano, hermana, ¿sí? Entonces, el adulterio se equipara al robo, se equipara al hurto. Pero además no solo eso, pues para que él ya no tuviera problema, mandó matar a Urías Eteo. ¿Sí me explicó? Entonces, es muy triste, hermano, muy, muy, muy triste esta deslealtad dentro del pacto marital. Muy, muy, muy triste, ¿sí? Fíjate bien, en el caso de Abraham, de Isaac, Dios tuvo mucho cuidado. Son 3 generaciones que el Señor cuidó sobremanera porque obviamente iba a establecer, ¿verdad?, aquí que se estableciera, que se diera, ¿verdad?, la descendencia de donde vendría el linaje, donde vendría el Señor Jesucristo. Entonces, Abraham, cuando desciende a Egipto, ahí en el capítulo 12, ¿verdad? Pueden leer del 14 al 18 más o menos, pues te puedes leer todo el 12, ¿verdad? Cuando desciende a Egipto por una hambruna, ¿verdad? Pues Dios tuvo mucho cuidado porque tanto Abraham como Sarai quedaron en que iban a decir que eran hermanos. No iban a decir que Sarai era la esposa. Entonces, Faraón estuvo a punto de tomar a Sarai, ¿sí? Pero el Señor lo impidió, Dios lo impidió. Y ese mismo acontecimiento sucedió con Isaac, la misma situación en una hambruna, ¿sí? Igual pues, se hacen pasar como que son hermanos, ¿verdad? Y estuvieron igual a punto de tomar a Rebeca y Dios lo impidió, ¿sí? Porque el diseño matrimonial es de Dios, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en ese sentido temor de Dios, ¿sí? Que tú sepas que el diseño del matrimonio es de Dios. Y generalmente, pues, simplemente se casan, o sea, ya tienen tanto tiempo de conocerse o se llevan muy bien, etcétera, ¿verdad? Pero después de un tiempo resulta que no, porque toman el matrimonio en sus manos y tiene que ser, ¿verdad?, en manos del Señor. Tiene que ser tomado en manos del Señor, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Fíjate bien, ¿por qué se equipara? Bueno, ya te puse el ejemplo, por ejemplo, ya te puse el ejemplo ahí de David, cómo realmente toma a Betsabé, ¿verdad? Se equipara el adulterio al hurto, se equipara al robo, ¿sí? Está separando a esa persona de su cónyuge, sea que la persona quiera o no, ¿sí? Pero fíjate, aquí en el adulterio se está robando el amor, ¿sí? Estás robando el tiempo, estás robando la atención, la dedicación, el cuidado que el padre, en este caso el esposo, debe de tener hacia sus hijos. El amor que le da a su esposa, el amor que le da a sus hijos, el tiempo que le dedica a su esposa, el tiempo que le dedica a sus hijos, ¿sí? Se lo está robando otra persona, ¿sí? Y entonces, lo que está pasando aquí es que se va a perder esa unidad y se va a destruir el pacto marital, ¿sí? Y por lo tanto, pues el diseño de Dios. Entonces vemos que el adulterio va a destruir el matrimonio. Aunque en muchos casos los cónyuges siguen juntos, pero ya no tienen confianza, ¿sí? Ya no se cree, ya son indiferentes.
¿sí? Entonces, siguen juntos, ¿verdad? Pero se perdió la confianza, se perdió la fidelidad, se entró en mentiras, se entró en engaño, en traición, ¿verdad? Y por lo tanto hay deslealtad. Fíjate, todo eso en el seno de la familia, ¿sí? Es muy, muy tremendo esto, ¿sí? Entonces vemos que el adulterio pone fin al matrimonio, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a traer? Pues como consecuencia que hay divorcio, pero ¿sabes qué? También hay pobreza. Hay pobreza tanto en lo natural, porque en lugar de mantener una casa, vas a mantener dos. En lugar de mantener uno o dos hijos en esa casa, vas a mantener ahora, ¿verdad? A dos más o a tres más en la otra. Y un fenómeno que se está dando mucho, hermana, es que generalmente, ¿verdad? La persona con la cual se va el varón, por ejemplo, tiene más hijos, 3 hijos, por ejemplo. Y los está manteniendo. O sea, no son del varón, sino es de la persona con la que adulteró, que por lo cual hubo divorcio, separación, pero ahora le está dando, y a veces no les dan, hermano, a veces no les dan a sus hijos, a los que engendró, pero ahora le exigen más a los que no engendró, ¿sí? Entonces, la economía, hermano, merma, viene pobreza, tanto en lo natural, viene pobreza económica, ¿sí? Pero también obviamente va a haber en lo espiritual, ¿sí? Entonces, en lugar de mantener una casa, hermano, vas a mantener una, dos, tres. O sea, hay varones que les gustan las mujeres, ¿sí? Y tienen un hijo con una y tienen un hijo con otra. Y hay mujeres que, bueno, también se creen que con un hijo van a retener a un hombre, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy tremendo, porque además de esa pobreza, de esa merma de la economía, ¿verdad? Pues obviamente lo que se va a generar, ¿verdad? Va a ser orfandad, va a haber culpas, porque un niño donde los papás se separan, ese niño va a tener orfandad y ese niño va a tener culpas, ¿sí? Y entonces va a haber desprecio, ¿verdad? Va a haber rivalidad, enemistad, pues entre esta familia y con la nueva familia que tenga. O sea, es algo tremendo, ¿sí? Y entonces también en lo espiritual va a haber pobreza, porque fíjate, una persona que no es fiel en lo natural tampoco va a ser fiel en lo espiritual, ¿sí? Entonces, imagínate que, por ejemplo, el varón se fue, o la mujer, ¿verdad? Adulteró, imagínate con una bruja hechicera, o con un idólatra, ¿sí? Pues obviamente, ¿verdad? El corazón del varón que se fue con una bruja hechicera, esa bruja hechicera, esa nueva mujer, ¿verdad? Va a inclinar su corazón al reino de tinieblas. Entonces, pues también hay un adulterio espiritual, ¿sí? Entonces se quebrantó la fe, se violó la fe del pacto marital, se adulteró también en lo espiritual, ¿sí? Entonces, qué tremendo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Salomón? Pues eso, tuvo tantas mujeres, ¿verdad? Que le inclinaron su corazón a cuestiones, ¿verdad? De idolatría. Y les levantó, ¿verdad? Edificios, templos, ¿verdad? A sus dioses de esas mujeres. Qué tremendo, ¿sí? El adulterio es idolatría. Y entonces lo que pasó aquí, ¿verdad? Es que se alteró la fe conyugal, ¿sí? Se corrompe la fe conyugal. ¿Por qué nuevamente? Porque una relación, para que tú te casaras,
requeriste una relación en la cual había fe, confianza, amor. Y cuando tú estableces una nueva relación con otra persona con la cual estás adulterando, pues obviamente estás adulterando tu fe conyugal, tu fe del pacto matrimonial, ¿sí? Entonces eso es adulterio, porque para casarte tuviste que haber creído en tu esposa, tuviste que haber tenido confianza en tu cónyuge, ¿sí? Entonces cuando ya a alguien, ¿verdad?, te puso los ojos o le pusiste los ojos en alguien, pues ya, cuidado, porque simplemente es el inicio, ¿sí? Bueno, simplemente vemos que en la palabra Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, que también es la mujer, si la mujer mira a un hombre para codiciarlo o lo mira una vez y otra vez y otra vez, dice ya adulteró. ¿Por qué? Pues porque está en su corazón, ¿sí? Está en su corazón. Uh-huh. Entonces, en una situación así lo que se requiere es arrepentimiento. Se requiere perdonar y tiene que ser por el Espíritu Santo, pues para poder ser restaurados. De lo contrario, hermano, hermana, ¿cuántas veces, verdad, la gente lo hace una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez? Pues porque no hay un verdadero arrepentimiento. Y muchas veces, verdad, tú crees que se arrepintió porque lo ves llorar o porque la ves llorar. Pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento, tiene que haber perdón y tienes que ser restaurado. Y esto tiene que ser por el Espíritu Santo. Uh-huh. Fíjate bien lo que nos dice aquí adulterio del hebreo 2181, que es saná, raíz primaria, dice muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado. Cometer adulterio, dice por lo general de la mujer. Dice fornicación, rara vez embelezo involuntario. Cometer idolatría. Dice cometer idolatría siendo que al pueblo judío se le consideraba esposa de Adonai. Por eso, ¿verdad? Pues estaba adulterando cuando se iba tras dioses ajenos. Su fe la estaba alterando. La estaba adulterando. Porque no estaba poniendo su fe, ¿verdad? Su creer y su confianza en el Dios que conoció por su poder. Sino que se estaban yendo, ¿verdad?, creyendo y poniendo su fe en dioses con D minúscula ajenos, extraños, ¿sí? Entonces es adulterio. Aquí nos dice Ezequiel 23:43, dice, y dije respecto a la envejecida en adulterios, todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos. Entonces aquí está diciendo respecto a la envejecida en adulterios, ¿sí? Es decir, a la corrompida, ¿sí? A la alterada, ¿sí? En adulterios, ¿sí? Entonces, nosotros, hermano, tenemos que creerle al Señor, porque el adulterio es algo que desgasta, es algo que degrada, es algo que deteriora tu alma, tu espíritu, ¿sí? Y esto, hermano, aunque estés en Cristo, ¿sí? Nos dice significado de adulterio del Hebreo 5003, que es na, que es con doble A, que es raíz primaria, que es cometer adulterio, figura apostatar, es decir, ya no tienes fe en el pacto marital, ¿sí? Con tu esposa, ya no, ya apostataste, ya estás negando esa fe, ya la estás repudiando, ¿sí? Dice adulterar, adúlteran, adulterio. Entonces, vemos que el matrimonio es la culminación o es el sello de una relación de dos personas y estas personas decidieron creer una en la otra, decidieron tener fe una en la otra, decidieron tener confianza una en la otra, ¿verdad? Decidieron apoyarse una a otra, decidieron caminar juntos, ¿sí?
Y obviamente que para poder caminar juntos tienen que estar de acuerdo, tienen que creer en lo mismo, tienen que ver lo mismo, de lo contrario no están caminando juntos, ¿sí? Y decidieron ellos apoyarse a uno al otro, ¿verdad? Entonces, el adulterar es apostatar, es decir, abandonar ese creer, abandonar esa confianza, abandonar esa fe, ¿sí? Ese pacto marital, para entonces unirte a otra fe, a otro creer, ¿verdad? A otra confianza, pero obviamente es otra persona, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces nuevamente, cuando ya aquí está alterada la fe, pues obviamente ya no estás amando a la esposa o al esposo, ¿sí? Ok, fíjate bien, nos dice Éxodo 20:14, dice, no cometerás adulterio, ¿sí? Vamos a leer Levítico 20:10, nos dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, ¿sí? Entonces, el hombre se unió a la mujer de su prójimo, y entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Están destruyendo el diseño de Dios, están desobedeciendo a Dios, están alterando la fe conyugal, la confianza, el creer, ¿sí? Entonces, Dios lo que va a hacer es destruir su diseño. Dice, ¿pero por qué morirán? Dice, indefectiblemente morirán, ¿sí? Serán muertos. Pues porque el pecado contamina. Pecado contamina y por supuesto que iban a ser tropezadero, ¿sí? Tú crees que tu vida no es importante, pero tu vida, hermano, la está viendo, o hermana, siempre alguien, para bien o para mal. Y cuando tú puedes hacer las cosas bien, pero haces algo mal y eres señalada, juzgada o juzgado, señalado, ¿verdad? Y te vuelves tropezadero. Entonces, esto, ¿verdad? Iba a ser tropezadero para otras personas y era algo que iban a estar aprendiendo, ¿sí? Lo mismo y haciendo lo mismo. Y entonces, mira, esto lo vemos, hermano, en la sociedad. Si tú te das cuenta, en generaciones pasadas era algo que se mantenía en secreto. Tú podías así como que olfatear, te podías como que algo está pasando y como que te das cuenta, pero ahora, hermano, es abiertamente, ¿sí? Hay varones que dicen, yo no sé por qué mi esposa no, ¿por qué se enoja? Porque tengo otra. O sea, son cosas que indignan, ¿sí? Entonces, ya está tan abierta. Entonces, por eso aquí dice, ¿verdad? Y eso es lo que mucha gente no entiende. Dice, indefectiblemente serán muertos, porque entonces eran tropezaderos, otros iban a ver, iban a aprender y hacer exactamente lo mismo, porque el pecado siempre contamina, ¿sí? Entonces, hermano, es muy importante, tu vida es muy importante, porque siempre hay alguien que la está viendo, ¿sí? Siempre hay alguien que la está viendo. Fíjate bien lo que nos dice Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El que comete adulterio corrompe, ¿sí? Daña, destruye, arruina el alma. Es decir, su alma envejece, su alma se deteriora, su alma se desgasta, su alma se degrada, ¿sí? Y por lo tanto, sus pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, mente, ánimo y espíritu, todo esto se va a ver afectado, ¿sí? Entonces, una persona que adultera
corrompe su alma, el que tal hace, y es falto de entendimiento, ¿sí? Nos dice Jeremías 23:14, dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Imagínate, en lugar de hablar la palabra, hermano, para que al que tú ves adulterando, para que el hermano se arrepienta y dice, ay no, a lo mejor me dice algo y a lo mejor me deja de hablar, y entonces mejor dices no. Cuidado, dice, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Entonces, aquí quiere decir que ellos les daban una palabra, ¿verdad?, fuera del diseño de Dios. Entonces estaban adulterando, estaban alterando, estaban apostatando, ¿verdad?, lo que el Señor les decía que les dijeran, porque está refiriendo a los profetas, ¿sí? Entonces, estaban adulterando la palabra de Dios, entonces mentían, ¿sí? Y entonces, imagínate que de un profeta sale, hermano, una mentira. Dios le dice algo y dice, no, pues está muy fuerte, eso no lo voy a decir, mejor lo voy a decir esto. Ya está adulterando, ya está alterando, ya está hablando mentira. ¿Sabes qué? Lo que está pasando es eso, hermano, que está abriendo puertas dimensionales, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano, porque a veces en el pueblo hay mucha comezón de oír, de ver, de que te digan. Cuando, hermano, lo que Dios quiere es que atiendas, entiendas y obedezcas, ¿sí? Entonces, cuidado, hermano. Fíjate bien aquí. Bueno, este es una carta de Jeremías a los cautivos. Vamos a leer el 29-23, Jeremías 29-23. Dice, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, dice Dios, ¿sí? Entonces, cuidado, dice, ha dicho Adonai. Entonces, hermano, esto está referente a los profetas, porque el Señor les hablaba, ¿verdad?, en el tiempo que estuvieron cautivos por los profetas. Pero puede ser, hermano, en la enseñanza, puede ser en la doctrina, puede ser en que tú crees estar llevando las buenas nuevas, ¿verdad?, de que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿verdad? Y quizá tú le estés diciendo a la persona que no hay resurrección o que hay reencarnación. Hermano, estás adulterando la palabra del Señor. Entonces, puede ser un maestro, hermano, igual puede alterar, ¿sí? Entonces, cuidado, hermano. Es muy importante, ¿verdad?, que sea el Señor el que hable por el Espíritu Santo. Déjenme desconectar aquí, hermano. Es muy importante, hermano, ¿sí? Entonces aquí se está refiriendo a los profetas porque Dios les hablaba a su pueblo a través de los profetas. Y en este tiempo, ¿verdad?, que estamos refiriéndonos a Jeremías, es en el tiempo que estaban cautivos, en cautividad, ¿sí? Fíjate bien aquí, adulterio del Hebreo 5004, que es niuf, que es adulterio, pues nada más dice eso. Nos dice Jeremías 13:27. Vamos a leer desde el 26. Dice, yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro, tus faldas, y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones, ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Entonces, el adulterio, hermano, es maldad, ¿sí?
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, hasta que se halló en ti adulterio. Es algo, hermano, que viene desde la eternidad, ¿sí? Por eso el Señor deja obviamente estatutos, mandamientos, principios, ¿sí? Nos dice aquí del Hebreo 5005, Na'afuf, que es adulterio. Oseas 2:2 dice, contender con vuestra madre, contender, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte, pues sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos. Qué tremendo. Aquí está otro significado del griego 3431, moigeuo, que es cometer adulterio, adulterar, cometer adulterio. Nos manda 3432 moijos, que dice que es amante, hombre, figura apóstata, adúltero. Nos dice Mateo 5:27, ¿oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Entonces, no cometerás adulterio es no alterar, no abandonar, hermano, la fe. Hermano, si es en el pacto matrimonial, tiene que mantener esa fe, ¿sí? No apostatar. Y aquí entonces se está refiriendo, hermano, tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿sí? Es bien tremendo porque simplemente en la enseñanza, si tú, por ejemplo, te están enseñando algo o estás aprendiendo algo, pero que no es la doctrina de Cristo, sino que es algo adulterado, y tú lo estás creyendo, ¿sí? Cuidado, hermano, hermana, porque esto te está sacando del camino de la gracia. Porque lo que es de Cristo, están los rudimentos de Cristo, está la doctrina de Cristo. Entonces, todo está alineado a lo que es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Entonces yo tengo que creer lo que Cristo es, lo que es la doctrina de Cristo, cuáles son los rudimentos de Cristo. Pero si yo estoy creyendo algo que no es la doctrina de Cristo, no estoy parada en el camino de la gracia. Y Él es el único que me lleva al Padre, ¿sí? Nadie llega al Padre sino por Cristo, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante qué es lo que realmente estás creyendo, si realmente estás aprendiendo la doctrina de Cristo, los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿sí? Porque entonces igual estés creyendo algo que no es la doctrina de Cristo, no estás parado ni parada en el camino de la gracia. Cuidado, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Nos dice Santiago 2:11, dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Fíjate, aquí adulterio del griego 3429, moijao, es cometer adulterio, adulterar. Y tenemos Mateo 5:32. Fíjate bien, aquí dice, desde el 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la adulterada comete adulterio. Entonces, el que repudia, el que rechaza, el que desecha, el que renuncia, el que quebranta o da rienda suelta a su mujer, hermano, la está rechazando, la está repudiando, ¿verdad? Hace que ella adultere.
¿sí? Y dice, y el que se casa con la repudiada, con la rechazada, ¿verdad? Pues comete adulterio, ¿sí? Nos dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que dice que del corazón, o sea, una persona adultera, hermano, porque es algo que está en el corazón, ¿sí? Es algo que está en el corazón. Y nos dice en Marcos 7:21 que ese adulterio que sale del corazón, pues es algo que está dentro, ¿sí? Nos dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, está tremendo, ¿verdad? Nos dice Marcos 10, del 10 al 12, dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, nuevamente el que desecha, el que rechaza o renuncia a su mujer, pues está traspasando, está quebrantando, está alterando, está adulterando la fe, que es el principio medular del pacto matrimonial. La fe unida nuevamente al amor, ¿sí? Nunca va a ser la fe sin el amor. Cuando tú le crees a una persona, es porque la amas, ¿sí? Siempre va a ser la fe unida al amor, ¿sí? Entonces, quiere decir que está alterando, ¿verdad? Por eso cuando el esposo rechaza, desecha, ignora, es indiferente con la esposa, ya no le está amando. Es el vaso más frágil. Ya no le está creyendo, ¿sí? Entonces ya realmente, ¿verdad?, adulteró la fe. Y esta actitud generalmente es porque ya puso sus ojos en otra persona. Ya le agradó, ya trató a la otra persona, ya tiene un contacto, una relación en la cual está creyendo más a la otra persona. Y entonces llega con su esposa y ya como su fe ya se alteró, ya se adulteró, por eso inicia desde la fe el adulterio. Entonces ya no le cree a la esposa, entonces le pone pretextos y entonces la rechaza, ¿verdad? La ningunea, es indiferente, la menosprecia, ¿sí? Y entonces, hermano, es porque se vio afectado ya el principio de la fe, ¿sí? Que es la parte medular del pacto matrimonial, ¿sí? Unida al amor. Porque si no amas al cónyuge, si no amas a la persona con la cual te vas a casar, pues no le estás creyendo. ¿Sí me explicó? Nos dice Juan 8, del 2 al 4. Fíjate bien, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Fíjate bien, le llevaron a la mujer, pero dice que fue sorprendida en el acto de adulterio, pero no llevaron al varón, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Si alguien adultera, señalan a la mujer, pero, hermano, si adultera es que había un varón también. ¿Sí me explicó? Entonces, qué tremendo porque le llevaron a la mujer, pero no llevaron al varón con el cual estaba adulterando. ¿Sí me explicó? Fíjate bien aquí, Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Sí? Entonces vemos que finalmente esto que está en el corazón,
Dice, del corazón salen los adulterios, etcétera, porque dentro del corazón están, ¿verdad?, los adulterios, y entonces se convierten en obras de la carne, ¿sí? Y manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad?, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, ¿verdad? Y entonces solamente, hermano, todo lo que está en el corazón se va a manifestar en obras de la carne, ¿sí? Nos dice aquí adulterio, del griego 3428, miojalis, dice adúltera, adulterio. Segunda de Pedro 2:14, dice, desde el 13, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen los por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen sus ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, hermano, el adulterio trae una maldición a la vida, ¿eh? Entonces, es muy importante, ¿verdad? Tus ojos, ¿cómo ves y qué ves? ¿Sí? Porque lo que se manifiesta con los sentidos físicos es algo, ¿verdad?, es un reflejo de lo que está en el corazón, ¿sí? Ya vimos, es un reflejo de lo que está en el corazón. ¿Qué ves y cómo ves? ¿Sí? Entonces, bueno, de hecho hay un dicho que dice, ¿verdad?, se la comió con los ojos, o sea, la desnudó con los ojos, ¿sí? O sea, ojos llenos de adulterio, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Entonces, en Cristo, hermano, conforme vamos siendo transformados por el Espíritu Santo, tiene que cambiar tanto nuestra forma de hablar, tanto como lo que oímos, como lo que vemos y cómo vemos. ¿Sí me explicó? Todo tiene que ir cambiando, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, pues yo espero que recapaciten, que el Señor les muestre, sí, que les hable en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Benditos son del Dios vivo y verdadero.